está registrada como que... Listo, Rosy, si gustas iniciamos. Sí, por favor. Adelante. Ya estamos en vivo en Facebook. Ok, muy buenos días. Me da un gusto, como siempre, el que estén con nosotros, sobre todo escuchando el informe de paz que mensualmente tenemos más de 3 años otorgándoles. Este informe de paz medimos 10 delitos, sobre todo de aquí de Culiacán, son cifras de Culiacán, de denuncias ante el Ministerio Público por una parte y por otra parte las llamadas de emergencia al 911. Esta presentación que vamos a tener el día de hoy, las cifras son al mes de mayo con comparativo del 2020, comparativo del 2019, así como también con el mes anterior. Lo que es abril y mayo vamos a estar comparando estas cifras y pues aquí comentarles que de estos 10 delitos, 5 se registraron sobre todo un comportamiento a la baja y 5 aumentaron respecto al mes anterior. Y aquí en esta primera gráfica lo que tenemos son la suma de los 10 delitos que monitoreamos o medimos mensualmente. Aquí tenemos una reducción que, déjenme decirle que ya tenemos lo que son de estos 5 meses, 4 meses, hemos tenido una reducción en comparación con el año anterior. En esta ocasión, en este mes, al mes de mayo, tenemos el 11 punto, como pueden ver aquí arriba, en la parte superior, 11.1% de reducción en comparación con el año pasado. Estas son las cifras que tenemos. En cuanto al mes anterior, habíamos cerrado con 362 delitos denunciados y ahora en el mes de mayo estamos cerrando con 478. Aquí sí tuvimos un incremento de un mes con el otro del 32%. El primer delito, que es el homicidio, y es el delito que siempre estamos muy al pendiente, ya que nos afecta mucho, sobre todo en nuestra entidad, en nuestra ciudad, es el delito de homicidio. Aquí tenemos algunas buenas cifras, porque ya tenemos desde el 2019 a la fecha que este delito sí se ha movido, trae una tendencia a la baja. Aquí tenemos en comparación con el año pasado del 4% de disminución. Y en cuanto al mes anterior, aquí sí, como pueden ver con las cifras que les acabo de dar, trae un 24.2% de aumento en comparación con abril. El delito de secuestro, aquí como puedan ver, tenemos sobre todo nada más, se han registrado 2 secuestros, lo que es en este año del 2020. Un caso menos entre el 2019. Ya estás con inmunidad. Me voy a detener un poquito para solicitar micrófonos o saludos. ¿Puedes apagarlos tú, por favor? ¿Qué es un putín? Cerrar la letra, todos para adelante, vámonos. Está su madre. Y no, bueno, de poder yo. Ok, Bien, continuamos. Les decía sobre el delito de secuestro. Aquí tuvimos un caso menos entre el 2019 y 2020. Tenemos 3 meses 2020 sin secuestro, lo que es en este año 2020. El delito de feminicidio, aquí tenemos, en comparación con el año pasado, un caso que es el que se incrementa en comparación con los primeros meses de 2019, 5 meses de 2019 con 2020, y tenemos pues 2 meses de 2020 sin ningún caso de feminicidio. Aquí estamos cerrando el mes de mayo con cero muertes o fallecimientos, muertes violentas de mujeres. El delito de extorsión, esta es la gráfica que se muestra desde enero del 2019 a mayo del 2020. Aquí tenemos 4 casos registrados entre el 2019 y 2020 y un caso fue el que disminuyó o no tuvimos entre abril a mayo. Aquí estamos cerrando mayo con 0 delitos de extorsión. Robo a vehículos, este es otro de los delitos que ya traemos alrededor de año y medio, casi los 2 años, que viene disminuyendo. Aquí, como pueden ver ustedes, la gráfica, todas nos las marca entre amarillo, verde, viene a la baja.
Tuvimos una disminución en comparación con el año pasado del 29% en cuanto al robo de vehículos aquí en Culiacán, y en cuanto al el comparativo con el mes anterior, un 0.7% se redujo, ya que en abril tuvimos 138 robos de vehículos y en mayo estamos cerrando con 137 vehículos robados. Aquí en esta cifra de vehículos, antes de pasarme al otro, sí me gustaría decirles que también monitoreamos lo que son las recuperaciones de vehículos. Aquí traemos varias cifras, sobre todo de Sinaloa, que se recuperaron 239 y en Culiacán 129 lo que va de este año, pero específicamente el mes de mayo tuvimos 15 vehículos recuperados en el municipio de Culiacán. Robo a casa habitación. Aquí este delito sí ha aumentado. Como pueden ver, tenemos un aumento del 155% en comparación con el año 2019 y un 87% con el mes anterior. Aquí cerramos abril con 8 robo a casa habitación. Aquí teníamos una disminución, se marcó en verde, pero ya este mes de mayo aumenta a 15. Y así es como lo estamos cerrando, con 15 robo a casa habitación en el municipio de Culiacán. Robo a negocio, aquí en comparación con el año pasado, sí tuvimos una disminución considerable, como pueden ver, 40.9% fue la reducción con el año anterior. Y con el mes sí de 20 que cerramos en abril, sube a 45 con un 125% comparativo de un mes con el otro. Lesiones, aquí sí tuvimos un aumento del 7.2% con el año anterior y un 57% de abril a mayo. Aquí el mes pasado también había bajado considerablemente, habíamos cerrado con 49 lesiones y ahora en el mes de mayo pues aumenta a 77 y estamos cerrando con esta cifra el delito de lesiones. Violación, en comparación con el año pasado, tuvimos un aumento del 19% de este delito, pero ya en comparación con el mes de abril sí tuvimos una disminución. Detrás estamos cerrando con una violación en el municipio de Culiacán y pues aquí disminuye 2 casos de entre abril y mayo. En cuanto a violencia familiar, este delito, por el trabajo que se ha estado realizando, también ha estado aumentando estas denuncias. Hemos visto también un buen comparativo entre las llamadas de emergencia, donde vemos que sí ha disminuido, pero aquí en cuanto al año pasado, de estos 5 primeros meses del año, en comparación con el 2019, sí tuvimos un aumento de denuncias ante el Ministerio Público por violencia familiar de 13.5% y un incremento del 45.9% con el mes anterior. Aquí habíamos tenido en abril 111 denuncias por violencia familiar y nos sube en el mes de mayo de 162 denuncias de violencia familiar. Estos son los 10 delitos que tenemos, que los monitoreamos mensualmente y que transmitimos e informamos a todos ustedes a través del informe de paz de Culiacán. Aquí nada más decirles que a pesar de que hay algunos meses que aumentan algunos delitos, ya en su totalidad, como les comenté hace un momento, sí tuvimos esa disminución. Hemos tenido 4 meses del total de los 10 delitos que ha venido disminuyendo. También compartirles que otro de los objetivos que tenemos de Construyendo Espacios para la Paz es precisamente el delito de homicidio venga a la baja. Aquí darles una noticia que siempre comentamos, que Culiacán, está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. En el 2017 estábamos en 12º lugar, en el 2018 en el 16 y en el 2019 ahora estamos quedando en el 21 lugar. Eso significa que estamos avanzando, se está trabajando precisamente en el tema de inseguridad, en el delito de homicidio, para que pueda venir a la baja
Aquí la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes quedó en 49.41. En el 2017 estábamos alrededor del 70%, ahorita ya cerramos 2019 con 49.41% de tasa por cada 100,000 habitantes. Entonces, con esta presentación en cuanto a denuncias presentadas por los ciudadanos en el municipio de Culiacán, cierro aquí mi participación y le doy la bienvenida al ingeniero Javier Yauzás, que es el que nos va a estar presentando las cifras, cómo se movieron de las llamadas de emergencia al 911. Ingeniero, pues adelante, de mi parte, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosy. Afortunadamente, algunos delitos que mencionaste van a la baja. Esperábamos que subiera robo a negocios por haber estado cerrados, violencia familiar, y afortunadamente con las cifras que nos das, vimos que no fue así en Culiacán. En cambio, en México sí, todos estos delitos subieron. Gracias, Rosy. No sé si me permiten compartir la presentación, José Manuel. La tengo aquí ya compartida, ingeniero, la voy avanzando. Sí, es que agregué unas láminas. No sé si... Ok, si entonces entonces, igual que la comparta Salas. Sí, muchas gracias. Sí. Ahí está. ¿Ya la puede manipular, ingeniero? Ya, necesitamos... Rosy, esta es la mía. Sí, ¿no? Sí, es la mía. Perfecto. Gracias, José Manuel. Sí. Bueno, como mencionaba Rosy, ella dio la parte de denuncias. No todos denunciamos, entonces tenemos que recurrir a las llamadas al 911. Y como siempre agradecemos a C4I y al Secretariado Ejecutivo de Sinaloa y al Gobierno de Sinaloa compartir estas cifras para todos nosotros. ¿Cuáles son las colonias que llamaron más al 911? Recibimos 1,229 llamadas en el mes de mayo. El centro, a pesar de estar cerrado, recibió llamadas, y Alturas del Sur es la colonia con más llamadas. Sigue Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, Buenos Aires, Lomas de San Isidro, Infonavit Barrancos, Gustavo Díaz Ordaz, 10 de mayo y Colonia Industrial del Palmito. Alturas del Sur repite junto con Guadalupe Victoria atrás del cuartel y la colonia Lázaro Cárdenas en la parte sur. Homicidios, tuvimos 45 llamadas. La Costerita es donde desafortunadamente encontramos los cuerpos de las víctimas. La colonia 21 de marzo, Villa Bonita, Libertad, El Ranchito, Urbi Villa del Sol, Antonio Rosales y Santa Fe, con 2 homicidios, y el resto de las colonias que ustedes ven con 1 homicidio. Este es el mapa de Culiacán. Esta es la meta que nos hemos propuesto. Ya habló Rosy que hemos bajado la tasa de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes a 49. Y bueno, pero esto es nuestro Culiacán, esto es lo que tenemos que evitar. Y el homicidio no se ve en una zona de la ciudad, desafortunadamente está en toda la ciudad. No hay un patrón que podamos seguir para atender el delito más grave que se puede cometer en una sociedad, que es el homicidio, quitarle la vida a otro ser humano. Robo de vehículos, como bien decía Rosy, la tendencia sigue a la baja, afortunadamente. Recibimos 238 llamadas por este delito. Sin colonia es la mayoría, pero en el centro es donde más llamadas se recibieron, en la zona centro, Lomas de San Isidro, Los Huizaches y Alturas del Sur con 6 llamadas. Vienen abajo Guadalupe Victoria, Infonavit Barrancos con 5, Nueva Galicia, Progreso y Las Quintas con 4 llamadas. Este es el mapa de donde se ejecutaron los robos de los vehículos. Esto se va a publicar en nuestros sitios Facebook y web. Violencia familiar, se recibieron 670 llamadas. Alturas del Sur está ahí. Tenemos más de 2 años con Alturas del Sur liderando esta lista. Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, zona centro, Buenos Aires, 10 de mayo, Infonavit Cañadas, Infonavit Barrancos, Industrial del Palmito y Las Coloradas. El porcentaje de denuncias ahora aumentó, había disminuido el mes pasado notablemente, y recupera lo que vemos en el cuadro inferior.
el 24% estamos denunciando. Esta es la zona muy, muy clara. Aquí sí hay un patrón hacia el sur de la ciudad, en las colonias que mencionamos, Alturas del Sur, Coloradas, Lázaro Cárdenas. Es donde estamos ya trabajando. Esta gráfica que hemos puesto con la línea roja, ustedes ven las llamadas al 911 de emergencia y en la línea azul son las denuncias. Entonces se ve una tendencia leve pero a disminuir en las llamadas, lo cual es positivo. Y en la línea azul las denuncias, abajo ven los cuadros de porcentaje de denuncias. Lo ideal sería de que el 100% de las familias denunciáramos. Es decir, que este 162 que vemos en el mes de mayo fueran los 670. Tenemos que buscar que todas las familias denuncien este delito. ¿Qué avances tuvimos? En base a esto, ¿qué hemos trabajado? Vamos a nombrar una lista de actividades y acciones que hemos logrado. El Índice de Paz de México, la lista que dio Rosy ahorita de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hicimos una actividad, Culiacán Comparte, hicimos un grupo de ciudadanos para atender la emergencia de alimentos. Ya estamos trabajando en el proyecto Alturas del Sur, está en las últimas revisiones. Hicimos un monitoreo diario de la evolución de COVID. Hicimos un monitoreo semanal de la violencia familiar, que en México estaba subiendo y afortunadamente en Culiacán no subió como el resto del país. El proyecto Alturas del Sur, lo repito, el diplomado de construcción de paz positiva con la Universidad de San Diego ya lo terminamos en el mes, y el diplomado de prevención de las violencias. Voy a dar un poco de detalles. El mes pasado presentamos el Índice de Paz México y tuvimos la noticia de que Sinaloa mejoró 12 lugares en 5 años. Somos el número 18 en el Índice de Paz y cambiamos de color de naranja a amarillo. Hace 5 años estábamos en color rojo y en los últimos lugares de paz negativa. Y en cuanto a paz positiva, aumentamos al número 11. Esto es lo que nos platicaba Rosy. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal mide la lista de las 50 ciudades más violentas en el mundo. Y como bien decía Rosy, en las barras azules, ustedes ven que éramos número 12 en 2017, en 2018 pasamos a 16 y el 2017 avanzamos al número 21. Esta es la velocidad con la que estamos saliendo de esas ciudades. Y abajo ustedes pueden ver la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo que Rosy mencionaba. Aquí cabe destacar que el punto más bajo que hemos tenido desde que medimos esto fue en el 2014 con una tasa de 42. Este año pasado logramos bajar, como bien decía Rosy, de 70 a 49 y la tendencia de este año es a 43. Si seguimos así, podemos llegar al mínimo, cerca del mínimo de que hemos estado antes. En estos 3 años se han salvado 285 vidas de seres humanos, 285 familias que no se han fracturado, no se han fragmentado. Y en la línea roja, ustedes pueden ver el objetivo que queremos lograr para salir de esta deshonrosa lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, que es 34. Si lográramos disminuir 8 homicidios en cada mes, lograríamos llegar a salir de esta meta y después de llegar a esa meta, seguir avanzando para que ninguna familia pierda a ninguno de sus hijos en Culiacán y Sinaloa y en México. Hicimos el grupo Culiacán Comparte, el programa Culiacán Comparte, precisamente porque se veía que la paz social de Culiacán se podía ver afectada por la falta de alimentos. En un mes y medio logramos reunir los logros de Culiacán Comparte, 950 toneladas de alimentos repartidas por el Banco de Alimentos, Cáritas y el Banco de Ropa. Son 3 instituciones que tenemos en Culiacán con mucha transparencia y con mucha calidad y capacidad para repartir los alimentos, bajo un padrón y bajo personas que realmente lo necesitan. Se repartieron 43,000 accesorios de protección médica a todos los hospitales. Esto es una donación de Marathon Petroleum, de las gasolineras Arco,
en Estados Unidos que donaron 600,000 pesos en estos materiales, y viene otra cifra similar para los hospitales de Mazatlán. Se beneficiaron a más de 20,000 familias, más de 50,000 personas. También se hizo Mazatlán Comparte, Nabolato Comparte y Aume Comparte, lo que refleja la resiliencia del sinaloense y el deseo de ayudar a los demás. Abajo pueden ver las fotografías de los centros de acopio, el reparto de material médico, y se llega hasta las colonias más vulnerables, coloradas, etcétera, etcétera. Y con esto termino. El proyecto de Alturas del Sur ya está terminado, está en revisión de algunas instituciones expertas. Hicimos un monitoreo diario de COVID precisamente para ver cómo estos monitoreos diarios y gráficas los presentamos en la página de Construyendo Espacios para la Paz, para tomar decisiones sobre alimentos y sobre todo lo que se puede venir enfrente, los retos. Hicimos el monitoreo semanal de violencia familiar en Culiacán. Afortunadamente detectamos que no estaba subiendo la violencia familiar, al contrario, lo estaba disminuyendo. Estos indicadores están ahí. Terminamos el diplomado de construcción de paz positiva con la Universidad de San Diego y el investigador y profesor, el maestro doctor Eber Armit. Iniciamos 120 alumnos, terminamos 100. El diplomado es el grupo más grande de egresados. Tenemos 100 nuevos aliados en la construcción de paz en Culiacán. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa por hospedarnos. Y por último, estamos llevando a cabo el diplomado de prevención de las violencias, también con 3 grupos de 95 alumnos. Un grupo está en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, que agradecemos al subsecretario Sergio Piñeiro por esta apertura. En el Ayuntamiento de Culiacán hicimos otro grupo, también con el maestro Tony Herrera y Cairo, y en Construyendo Espacios para la Paz tenemos el tercer grupo. Es decir, tenemos 95 alumnos y vamos en muy buen paso. Esto es lo que estamos haciendo. Todo esto lo pueden ver en nuestro sitio web Construyendo Paz y en el sitio Facebook. Agradecemos, Rosy. Continuamos con el programa y muchas gracias por acompañarnos. Sí, adelante, Rosy. Vamos a... A ver, me estaba informando, Rosy Jacobo tuvo un problema ahí con el internet, ingeniero. Tuvo un problema ahí con el internet, se está conectando nuevamente. Pues continuamos, si usted quiere cederle el uso de la voz al doctor. Permítame. Sí, presentar al doctor Antonio Roveda. Es un muy buen amigo de Culiacán y de la construcción de paz. El doctor Antonio Roveda Hoyos es catedrático en varias universidades, Universidad de Bucaramanga. Él fue periodista del periódico Espectador en las épocas más difíciles que tuvo Colombia. Fue de las personas que recibió los atentados en esos momentos tan difíciles de Colombia hace más de 30 años. Joven periodista que le tocó vivir esto y hoy generosamente comparte su experiencia a través de la academia. Antonio, no sé si estás con nosotros y darte la bienvenida y que nos apoyes y nos sigas ayudando en la construcción de paz en Culiacán y en Sinaloa. Bienvenido, Antonio, a este informe mensual de paz de Culiacán. Muchas gracias, Javier. No sé si me escuchan bien. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Muy bien. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Y no sé si ahí la están viendo ya todos. Sí, ahora estamos viendo, ¿verdad? Sí, faltaría perfecto.
Perfecto. De acuerdo. Bueno, primero que todo, un saludo. Buenos días, ¿podrían grabar la conferencia? Sí, la estamos grabando. Sí, Gracias. Incluso va a estar en el sitio Facebook. Sí, ahí la van a poder ver a la hora que quieran en el sitio Facebook. De acuerdo, muchas gracias, Javier. Un saludo especial para todos los queridos amigos de México y por supuesto para todas las personas que hoy están conectadas también desde Colombia, que me están escribiendo muy amablemente por el WhatsApp. Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores, directivos, colectivos, ONGs, periodistas, comunicadores, a todos los que están conectados hoy en esta charla y en la presentación de este informe. Quiero darle un saludo también muy especial, por supuesto, a todo el colectivo de Construyendo Espacios para la Paz, muy buenos amigos míos directamente y amigos de Colombia, con quienes hemos ya trabajado durante un par de años estos temas de paz y de medios de comunicación. Un saludo a Rosy, por supuesto a Javier, a Guillermo, a Juan Pablo, a Miguel, a todo el pueblo mexicano, tanto queremos desde Colombia y que de alguna manera compartimos una historia común. Además de mi gratitud, yo quisiera pues generar más que una conferencia, una breve reflexión y una charla sobre lo que considero hoy que es el papel de la comunicación, de los medios, del periodismo frente a estos temas de seguridad y de percepción de la seguridad o de la inseguridad ciudadana, ¿no? Es un tema, digamos, hoy muy complejo que no solamente padece fundamentalmente México, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Juárez, etcétera, sino que padece toda América Latina y en gran medida el mundo. Yo he querido dividir mi charla fundamentalmente en 3 momentos muy breves para que podamos conversar. El primer momento es hablar de un contexto. Creo que hoy tenemos un contexto. Doctor Roveda, por ahí hay un problema con su micrófono. ¿Me escuchan? A ver, ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos ya. Creo que Como que tiene un falso contacto. De esta situación, sin duda, de disminución de estas tasas de mortalidad y de inseguridad, de homicidios, de secuestros, de violaciones, pues han sido ya una constante en el mundo en estos últimos 90 días en razón de la pandemia. Valdría la pena también revisar si esta feliz descenso en las tasas que hoy nos presenta Rosy muy detalladamente y también Javier, pues forma parte un poco de la situación o de la coyuntura que está viviendo el mundo, o si también es una consecuencia, digamos, de ese magnífico trabajo y esa estrategia que incansablemente llevan los amigos de Construyendo Espacios para la Paz. Yo creo que es la combinación de ambas y valdría la pena conversar sobre el tema. Decía que estoy dividiendo mi charla en 3 momentos, espero ser muy breve. Y un primer momento que me parece muy oportuno es el contexto que estamos viviendo. Yo creo que hoy tenemos un contexto muy distinto a mi última visita a México, muy distinto a hace 90 días. El mundo nos cambió rápidamente y sobre ello quiero conversar porque hoy tenemos un escenario absolutamente diverso, complejo y diferente para todo el planeta. Ese sería, digamos, el primer escenario que quisiera conversar. El segundo escenario es un poco el cambio de paradigmas de la comunicación, el cambio de paradigma de los medios, el cambio de paradigma del periodismo. Hoy estamos hablando de un periodista distinto, de unos medios distintos, de otros medios y por supuesto las percepciones, las responsabilidades sobre los temas de seguridad ciudadana, sobre todo los temas de construcción de seguridad ciudadana son distintos. Y el último son 2 slides en mi presentación, que son algunas percepciones de lo que provocan los medios como cajas de resonancia de la inseguridad de un pueblo. Entonces, estos son los 3 escenarios. Quisiera empezar con el primero. El primero, además de mi gratitud, nuevamente reiterarle al pueblo de México, a Sinaloa, a Culiacán y a todos los que nos están escuchando hoy, es decirles que no sé si ustedes han visto que está rodando por las redes sociales un video muy particular que quiero traer a cuento porque me está llamando muchísimo la atención y es qué está sucediendo hoy en el mundo. Estamos hoy todos sobreinformados con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus,
con la cantidad de muertes, con la cuarentena, con esa situación, digamos, un poco de pánico o de pánico social, de emergencia de salud mundial, que todavía no ha resuelto el mundo, ¿no? Y que sin duda nos tiene un poco contra la pared, a la ciencia, a la tecnología, pero fundamentalmente al mundo social, económico y político, y esa desaceleración económica que lo vamos a sentir y la vamos a sentir fuertemente desde el mes de agosto hacia adelante y que ya la estamos sintiendo, ¿no? Pues bien, ese video que está rodando hace referencia a dos temas que quiero traer y que están muy a propósito con nuestra conversación. El primero es que esta situación de la pandemia nos ha obligado a encerrarnos y a tener una distancia social que ha traído algunos, digamos, beneficios también para el planeta, ¿no? El planeta hoy está menos contaminado, hoy respiramos un aire un poco mejor, las especies en vía de extinción han frenado un poco esas matanzas desmedidas, el calentamiento global se ha frenado, las especies silvestres han salido inclusive a las ciudades a captar alimentos de las ciudades, ha frenado un poco el descongelamiento de ciertas zonas del planeta y digamos hay unos beneficios en términos de cuidado del planeta que hay que aplaudir. Pero también hay unos temas que se están ocultando detrás de la pandemia que vale la pena poder darle la vuelta. Y uno de ellos es, advierte el video, que en Europa, en la Unión Europea, que hoy tiene una crisis muy fuerte y que para ingresar a la Unión Europea se pedían 3 requisitos: ser una democracia, una economía de mercado, particularmente capitalista, y fundamentalmente estar en unos límites geográficos entre los Pirineos y los Urales, y estos requisitos los cumplen todos los países que están en la Unión Europea, y hoy casualmente hay uno que no lo cumple, Hungría, y que lo van a empezar a dejar de cumplir algunos de ellos, y es que se está rompiendo la democracia. El primer ministro de Hungría ha declarado poderes totales y plenipotenciarios por encima de su parlamento y por encima de cualquier poder democrático, solapado en el tema del COVID-19, hoy extralimita sus poderes. Entonces fíjense que detrás del COVID empiezan a crecer otras sombras oscuras, miedosas y ocultas, de las cuales cuando abramos los ojos en 2 o 3 meses que haya amainado, esperemos, la situación del COVID, nos vamos a encontrar con engendros como estos, y son las dictaduras nacidas en los propios territorios de las democracias, so pena o so pretexto de poder tener poderes plenipotenciarios para poder salvar su país. Hungría está viviendo esta situación. La China, por otro lado, está creciendo legalmente para volver a cooptar a Hong Kong o cooptar totalmente a Hong Kong y quitarle todos sus poderes, y esto está solapado detrás del COVID-19. Pero algo durísimo frente a los medios de comunicación, que hay que decirlo, y es que países como Yemen, Jordania, Omán, Irak, Irán, Marruecos, en este momento han cerrado sus periódicos para evitar, digamos, que la situación de la pandemia y so pretexto de que en el papel periódico está el COVID-19, los gobiernos de estos países han cerrado la prensa. Fíjense, todo lo que nos da también la pandemia, nos da para encerrarnos, nos da para reunirnos hoy virtualmente como lo estamos haciendo, nos da para hacer muchas cosas, generar nuevos modelos pedagógicos, didácticos, emplear una cultura digital, aprender a negociar, a vender y a comprar desde la red, pero también so pena de ello o so pretexto de ello, estamos cerrando medios de comunicación, estamos cerrando prensa, estamos echándole toda la culpa a la pandemia para seguir trabajando detrás de nuestras, de coartar nuestras libertades, nuestra democracia y nuestros derechos humanos. Y finalmente quisiera mencionar que creo que detrás de la pandemia también está el tema de Brasil, que tiene un crecimiento exagerado de la violencia, de la inseguridad y de la pobreza, y sin embargo detrás de la pandemia el nuevo ministro de Medio Ambiente y el de Salud Pública van a revertir una serie de normativas en el país, en Brasil, en este país, contra la Amazonía y contra la protección del medio ambiente en la selva
grande del planeta. Y bueno, detrás de eso también vimos los exabruptos hace un par de semanas del gobierno de los Estados Unidos y de su presidencia frente a la cruel asesinato en nuestros ojos de un afroamericano asfixiado por un militar en las calles delante de otros militares y frente al silencio, digamos, de una comunidad. Digamos, hoy estamos viviendo un mundo realmente muy complicado. Por lo tanto, el contexto que tenemos es este. Tenemos un contexto en el mundo de la comunicación y del periodismo que responde a unas demandas y unos desafíos muy grandes y no sabemos si el periodismo, la comunicación, la que históricamente conocíamos, puede afrontar el mundo que tenemos. Un mundo que se divide en estas dualidades que están viendo ustedes en mi presentación. En la pobreza infinita de continuar teniendo más de 1.800 millones de personas en la pobreza absoluta de un planeta de más de 7.500 millones de habitantes, cerca de 2.000 millones de ellos siguen padeciendo pobreza y después del mes de agosto, con el crecimiento del desempleo y de la pobreza en el mundo, les agradecemos apagar sus micrófonos. Muchas gracias a Magali, que veo que se nos ha conectado. Un abrazo, saludo a la profesora Magali. Pues bien, tenemos entonces un mundo que está creciendo en su pobreza, en las dimensiones de la pobreza, exageradamente, de manera exorbitante, como lo muestra la imagen superior que tengo, y un mundo que se debate entre la ciencia y la tecnología y entre la inteligencia artificial. Entonces, mi gran pregunta frente a estos escenarios de ataque a la democracia, a los derechos humanos, de ataque a todas nuestras libertades, encubierto porque estamos protegiéndonos del coronavirus y de la pandemia, pues resulta que no hemos resuelto los dolores del mundo. Y mi pregunta es, y las preguntas claves para mi charla es si la comunicación, el periodismo y los periodistas históricos y tradicionales están hoy en capacidad para atender las actuales demandas y desafíos del planeta. Y si efectivamente seguimos conversando y conservando, los paradigmas y los medios y los periodistas que seguimos manteniendo, digamos, estos modelos de status quo. Y esa es, digamos, una pregunta para mí de fondo. Tenemos un mundo nuevo, sin embargo, no queremos cambiar. Tenemos unos desafíos nuevos y, sin embargo, no queremos cambiar. Tenemos unas crisis del planeta nuevas y no queremos cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a aprovechar que esta situación nos invita y nos obliga al cambio? A partir de esto, entro muy brevemente a hablar de algunos de los contextos mundiales y de los paradigmas mundiales que tenemos y que México, Colombia y toda América Latina tiene al frente de nosotros. El primero, el que siempre y todos ustedes me conocen y me han escuchado, es que creo que seguimos teniendo un mundo dual, un mundo hiperdesarrollado, muy pequeño, y un mundo subdesarrollado, muy grande. Estamos viviendo mundos distintos, estamos asistiendo a unos dolores del planeta que no han podido resolver la inequidad, el hambre, la pobreza, la inseguridad, los dolores que nos cuenta Rosy y que nos cuenta Javier y todo ese maravilloso colectivo de Construyendo Espacios para la Paz, pues son los dolores de México, pero son los dolores de América Latina y del planeta. Las cifras de violencia y de matanza que muestra México las padeció Colombia hace 30 años de manera sostenida durante 1 o 2 décadas. También El Salvador. Es decir, el dolor de México es el dolor de América Latina. No tenemos un proyecto planetario, como diría Edgar Morin. Seguimos manteniendo problemas del siglo XVII, del siglo XVIII, con un mundo del siglo XXI. Nos debatimos en los niveles altísimos de violencia intrafamiliar, violencia de género. Los índices de feminicidio en América Latina y en México son espantosos, aterradores, de violencia contra nuestros niños, de violencia de género, contra nuestro adulto mayor, contra nuestro discapacitado, con personas con discapacidad. La violencia directa que genera el secuestro, la violencia, la agresión y la inseguridad es real y es cierta. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando, Javier? ¿De qué mundo estamos hablando, Rosy, Miguel, Juan Pablo? Estamos hablando de un mundo que conserva todavía unos problemas del siglo XVIII y XIX y, sin embargo, tiene problemas también del siglo XXI y afanes del siglo y del milenio. Estamos, evidentemente, sin resolver los problemas del ayer
y intentando resolver los problemas de la crisis del hoy. Mi problema no es la pandemia, mi problema es la post-crisis, la post-pandemia. Bien, tenemos una serie de problemas que no estamos resolviendo y seguimos viviendo en un mundo de espectáculo, en un mundo en donde los medios de comunicación convierten la violencia, la agresión y los muertos en cifras, en datos, en sangre y en dolor. No estamos cambiando nuestras narrativas, no estamos cambiando nuestros discursos y después nos asustamos y nos damos golpes de pecho y estamos contra la pared porque seguimos replicando los modelos que tanto dolor nos causaron. Ahora bien, creo que aquí hay una relación de complicidad y una relación de corresponsabilidad entre el Estado, entre las fuerzas vivas de una ciudad y entre los medios de comunicación. Un Estado que no logra parar la violencia, una sociedad arrinconada, silenciada y de alguna manera cómplice, y unos medios de comunicación que han hecho de la sangre, el rating y del dolor su mejor audiencia. Por lo tanto, seguimos en resolver las cosas. Ustedes revisen sus medios de comunicación, revisen sus agendas informativas, revisen las nuestras de Colombia, que no son nada mejores, y revisen las de El Salvador, las de Nicaragua, las de Chile, las de Brasil, y pareciera que la violencia, el dolor y la sangre cooptaron las agendas informativas. ¿Existe un proyecto planetario? Preguntaría Edgar Morán. ¿La seguridad es un proyecto planetario? ¿Existe la sensación de ser seguros o ahí existe una sensación de ser más inseguros en el planeta? ¿Podríamos decir que México se siente más insegura que hace 50 años? ¿Podríamos decir que México tiene hoy una percepción, Sinaloa y Culiacán, de inseguridad ciudadana más alta en los últimos meses que hace 20 o 30 años? ¿Por qué los sinaloenses, por qué los culichis se sienten amenazados? ¿Quién los arrincona? La violencia fratricida de los cárteles, la violencia de la delincuencia y también sumada a la sensación de inseguridad. No estamos reproduciendo unas narrativas de la sangre, del dolor y del discurso. ¿Dónde y qué estamos cambiando? ¿Dónde está la modernidad y dónde está el proyecto de México? Hay un proyecto de México, hay un proyecto nacional de reconstrucción del país que no ponga en miedo ni en tela de juicio ni a tambalear la democracia. ¿Puede Culiacán y Sinaloa hablar de paz en medio del conflicto sin instar a la violencia, a la militarización de sus calles y a cegar la vida de nuestros periodistas? ¿Podemos construir un discurso de paz en medio de las balas? Y esas son preguntas que creo que ustedes ya me han escuchado. ¿Qué mundo tenemos? Tenemos un mundo complejo, un mundo masificado, un mundo que ha perdido las maneras de entender su norte y su orientación. Y estos datos que hoy son mejores que los de hace 3 meses en términos de violencia, pero que quiero decir con tristeza que no son mejores datos, que siguen siendo datos del dolor, que siguen siendo datos de la tristeza y que no podemos quedarnos que estos datos son mejores, por supuesto, pero no podemos conformarnos con estos resultados. México tiene que llegar a datos de paz, tiene que contar sus escenarios de paz más que contar sus muertos. Bien, ese es mi primer gran escenario y mi primer escenario, digamos, cifrado a preguntas fundamentales. Y es, ¿qué contexto tenemos hoy y cómo nos cambió el contexto desde mi última visita a México o desde el México de diciembre, desde el México de enero al México que tenemos hoy en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia? Hoy tenemos entonces un mundo distinto, un mundo diferente, pero quiero generar una última moraleja a propósito de una columna que escribí el fin de semana pasado en el periódico La Nación, aquí en Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia. Y es que yo quisiera decirles a todos que ver más televisión, que exponernos más y de manera desenfrenada a las redes sociales, que leer más periódicos, que escuchar más radio, no es estar más actualizado. Probablemente más que informaciones de actualidad, pueden ser desinformaciones o informaciones de fatalidad. Estar más expuesto de manera desprotegida a los medios de comunicación es como entrar a un campo minado sin estar cubierto,
estar descalzo y con los ojos vendados. Exponerme a los medios de comunicación sin criterio. Exponerme a los medios y a las redes sociales sin criterios y sin selección. Sin tener la capacidad de jerarquizar la información. Sin tener la capacidad de tener una mirada crítica y selectiva. Exponerme a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a 24 horas frente a los medios de comunicación, a 18 horas frente a los medios de comunicación, 4 horas diarias en las redes sociales, 8 horas al frente del computador, no le hace bien a la humanidad. Hoy el exceso de información no significa tomar mejores decisiones. El exceso de información nos está arrinconando, nos está asustando, está evitando que tengamos criterios, está evitando que podamos procesar, está evitando que podamos pensar. Por favor, más atentos en la selección de la información. Se lo digo a los periodistas, a los comunicadores que son mis amigos, a los educadores, a los padres de familia, por supuesto a todas las personas que nos escuchan. La exposición indiscriminada a la información hoy que usted está viviendo 90 días en su casa sin salir, lo convierte en una persona tan víctima y tan vulnerable como antes salir a las calles de Sinaloa, a las calles de Culiacán a las 10 o 11 de la noche. Puede usted estar sufriendo tanto dolor, tanto pánico, tanta inseguridad desde su propia casa como saliendo a las 11 de la noche en cualquiera de los barrios que nos ha mostrado Javier, o en cualquier barrio en América Latina. Usted puede estar teniendo hoy percepciones y sensaciones más de inseguridad, de miedo, de temor, de sentirse vulnerado y vulnerable en su propia casa después de la exposición indiscriminada de medios, que igual que si sale a la calle a exponerse. Por lo tanto, sea muy selectivo con la información que está recibiendo. El segundo tema que quiero poner encima es que hoy tenemos unos medios distintos, mis queridos periodistas. Hoy ya no tenemos una prensa como en el ayer. La prensa impresa en este momento, con efectos de la pandemia, tuvo que pasar a escenarios digitalizados y ya no va a volver atrás. El tema del papel entra en crisis en el mundo a pesar de lo que se diga. Tener hoy medios de comunicación digitales es una realidad y por lo tanto los medios tradicionales entraron en su fase última de transformación mundial. Y eso todos somos testigos. Las revistas especializadas, la televisión y la prensa como la conocíamos, en 90 días se aceleró del mundo análogo al mundo digital como nunca en la historia pensó acelerarse. No ha habido un CEO en la historia, no ha habido un gerente del New York Times, no ha habido un gerente del Figaro, del Le Monde o del Le Monde Diplomatique que haya acelerado los procesos de digitalización de sus medios y de la cultura tan rápido como el COVID-19. Jamás en la historia se había digitalizado el mundo tan rápido como se ha digitalizado hoy. Y lo hizo un efecto biológico de emergencia sanitaria y de salud pública mundial. Por lo tanto, estamos frente a unos medios altamente individualizados y ya no masivos, como lo dijimos hace 6 meses y 1 año en Culiacán. Estamos frente a un mundo cuya circulación, producción y consumo lo tienen las mismas personas. Estamos frente a un mundo del continuo, un mundo en donde la comunicación entró en una fase de inicio y de no finalización. El término exacto me lo han escuchado ustedes muchas veces. Se llama el modelo continuum o sempiterno. La comunicación empezó y ya no finalizó. Y hoy hablamos de una comunicación distinta, una comunicación que usted produce sin ser comunicador ni periodista. Estamos hablando fundamentalmente de medios, mensajes y tecnologías distintos a las del ayer. Estamos hablando de personas conectadas 18, 20 horas directamente al computador, a su celular. Estamos desgastando el modelo del televidente. Se está acabando el modelo del lector en prensa escrita de papel. Está finalizando las radioyentes o radioescuchas. Pasamos a una hibridaje, a una cibercultura digital denominada hoy ciberpragmática de la comunicación, donde hay una serie de mundos y sistemas lingüísticos de comunicación y de periodistas en donde no podemos discernir qué es realidad y qué es ficción. Hoy, mis queridos amigos,
se cuestiona el mundo virtual con el mundo real. ¿Qué es lo virtual hoy? Javier, Rosy, queridos amigos, ¿dónde está la virtualidad cuando usted lleva 12 horas diarias al frente de un computador? ¿Y qué es la realidad? Creo que se rompieron los límites entre lo virtual y lo real. Por lo tanto, las percepciones de miedo, de inseguridad, de violencia, ya no habitan solo en las calles de Culiacán. Ya no está en los parques solamente. Está fundamentalmente en las redes, en los medios, en la sangre que destilan las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram. Hoy tenemos un mundo que confunde lo virtual con lo real y la imaginación y la ficción con la realidad. Tenemos un mundo que han confundido sus escenarios y sus valores, y desde la imagen que ustedes están viendo en el margen superior izquierdo de una mujer que puede ser violentada directamente en las calles de cualquier ciudad latinoamericana, hasta los escenarios de violencia que nos muestran Netflix, las redes sociales, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo espectáculo. Por lo tanto, quiero reiterar estos elementos que había dicho en otro momento directamente en México, y que quiero reiterarlos nuevamente para México y para Colombia, y son algunos de los necesarios y urgentes cambios que tenemos que realizar y que están allí escritos. Muy brevemente, para ir dándole cierre en mi tercer momento a esta conversación, del segundo al tercero. Primero, invitar nuevamente a que hagamos cambios en nuestras agendas informativas. Los medios de comunicación hoy no trabajan el rating como en otro momento. En las redes sociales y en el mundo digital hoy se trabajan los likes, los leads, que son un poco los sinónimos del rating, pero que hoy están entrando en un contexto mucho más complejo, porque tiene que ver con el nivel de acceso a la información, el nivel de permanencia y el nivel de procesamiento de la información. Por lo tanto, el primer gran cambio, que insisto, es revisar las agendas informativas de prensa, radio, televisión, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que se convierte en escenarios de comunicación, en esa amalgama digital. Segundo comentario, y ligado a este, no convirtamos la violencia en nuestro espectáculo diario. Los invitamos, por supuesto, a que cuenten el otro México. Insisto a los periodistas de Sinaloa y de Culiacán, no dejen que la agenda de la violencia, del secuestro, de toda la sangre que nos llega de ustedes se convierta en el único país y en el único México que estamos conociendo. Advertí hace 15 años en mi primer visita a México, invitado por la Procuraduría y la Fiscalía: por favor, no nos quiten al México del Chapulín, no nos quiten al México de Vicente Fernández, de Frida Kahlo, de Diego, no nos quiten al México de la cultura, de la ranchera, de la fiesta, del jarabe tapatío, no nos quiten el México que llenó de belleza, de sonrisas, de alegría y de buen humor a América Latina. No nos cambien al México de Vicente Fernández y de Agustín Lara por el México de los cárteles, el México de Sinaloa, el México del Chapo. Por favor, ¿por qué nos quitaron ese México? ¿Por qué nos están volviendo a entregar solo la sangre de Culiacán, al Chapo como el paradigma de la estética, al dolor? ¿Por qué nos cambiaron las rancheras por los narcocorridos? ¿Por qué nos están volviendo a entregar o nos están entregando una estética que tanto le dolió a Colombia, que fue la estética del narcotráfico y que ustedes están empezando a asumir en el mundo? No nos están contando el otro país. Nos están contando el país que más les duele, y fuera de México nos duele también. Se han vuelto los medios de comunicación también en cajas de resonancia, peleándose el rating, los likes y los leads. Volvieron a México un país que pareciera desangrarse. En enero estuve en México, en Ciudad de México, y quería volver a recuperar ese México que tanto queremos en América Latina, pero los medios se han empeñado en contarnos el México del dolor. Estamos pidiendo, por favor, que contengamos las narrativas del dolor y que tengamos un periodismo de paz, un periodismo pedagógico, un periodismo que pueda contar el otro México, la otra realidad. Replanteemos las semánticas de la violencia y el silencio de un país desde los medios de comunicación.
Tenemos que insistir, por supuesto, en un periodismo de datos, de precisión, un periodismo que antes de generar guerra genere, por supuesto, una cultura del acuerdo, de la convivencia, y una bellísima palabra que ha mencionado Javier, que ahí me detengo, y es que no hemos tenido un periodismo de la resiliencia. Tenemos un periodismo de paz o un periodismo de guerra. Hoy es la hora de crear periodismo desde la resiliencia, desde la convivencia, desde el acuerdo. Volver a darle la voz, los lenguajes y los formatos a las víctimas antes que a los victimarios, y por supuesto evitar que la noticia se nos convierta y la violencia en el rating único de la agenda informativa. Ahora bien, voy a la última parte y a las dos últimas partes y recomendaciones para mis amigos comunicadores, periodistas, pero para todos los que nos están escuchando fundamentalmente. Tenemos que ser muy cuidadosos, y yo les invito a que tengamos mucho cuidado en que nuestros discursos sean discursos del peligro, del miedo y de la inseguridad. Ya sabemos que nos hemos vuelto de alguna manera multiplicadores, y yo sé que con el ánimo muchas veces de cubrir y de proteger al país estamos advirtiendo del miedo, pero el miedo se coopta y coopta a las ciudades, y hoy coopta a los medios, a los periodistas y a las redes. Y hoy tenemos dos miedos, y yo supongo que México está viviendo en dos miedos: en el miedo de la pandemia, en el miedo del COVID, y a eso le está sumando el miedo de las cifras de la inseguridad de los cárteles. Los datos hoy están viviendo, los ciudadanos de México están viviendo con dos datos que los tienen arrinconados. Por un lado, su salud como individuo, el de su familia, el de su vida propia, y por otro lado, el miedo a salir a la calle, porque en cualquier momento puede haber secuestro, asesinato, robo, asalto, homicidio, etcétera, etcétera. Los datos tienen que darse como nos los están dando Rosy y Javier, siempre de manera explicada. La violencia de México no es una condena de nadie, no es que el universo haya condenado a México. La violencia de México tiene una explicación, como la explicación de la violencia en Colombia, en Centroamérica y en el mundo. Las violencias tienen raíces. ¿Cuál es la sociología de la raíz de la violencia en México? ¿Qué hay detrás de eso? Más allá de los datos necesitamos explicaciones, porque solo con explicaciones podemos encontrar soluciones. Solamente con explicaciones históricas podemos encontrar los lastres y podemos saber en dónde hay que romperle el cuello a la cultura de la violencia para dejar florecer las raíces de la paz y de la concordia. Primera urgencia: datos con explicación, cifras con explicación, argumentos y pedagogías para que el pueblo mexicano y los ciudadanos entiendan que esta no es una condena histórica, que la violencia es un acto atávico que se puede superar, que ningún pueblo está condenado a la violencia a menos que él lo quiera, que él tiene y puede superar la violencia. Segunda recomendación: tenemos que entender desde la sociología y la semántica del delito, también tenemos que entender a los medios. ¿Cuál es la historia que subyace y qué es lo que están contando los medios? Invito a los medios y a los periodistas, a los narradores hoy de la historia de México, que revisen muy bien los términos, el decálogo de los términos que están empleando. Nosotros en Colombia caímos, y se los contaba yo a ustedes hace unos años, en términos de guerra. Empezamos a hablar siempre de supuestos, empezamos a emplear términos militaristas, aguerridos, de violencia en el periodismo. Promovimos desde los medios y desde nuestra semántica del discurso también la violencia y la sensación de inseguridad. Yo fui periodista y comunicador, he sido formador de comunicadores por más de 30 años y me siento tan víctima como victimario en este ejercicio de la guerra, porque fuimos cajas de resonancia de aquellos que querían matarnos y arrinconarnos. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar el discurso de la paz y el discurso de la concordia. Los discursos del delito nos han convertido en víctimas a todos, a todos. Los medios de comunicación, al tener discursos de la guerra y de la violencia, nos victimizan a todos y todos somos víctimas, tanto el medio, el periodista, como los ciudadanos, de la propia guerra que estamos contando. Hay asociaciones perversas, mis queridos amigos. Hemos asociado que la pobreza
y la estética está ligada a la inseguridad, o la falta de estética, entre comillas, está ligada a la inseguridad. Hemos incurrido en los medios de comunicación asociando sexo o género, edad, condición, clase social, situación geopolítica y geográfica de la ciudad, ligado directamente a la inseguridad. Entonces hemos caído en la estigmatización de la violencia en ciertos sectores y hemos estigmatizado a la gente joven, por ejemplo. Y eso pasó con frecuencia en Colombia. Asociar que las personas desde los 13 años hasta los 25, 30 años eran sujetos y sinónimos de violencia porque ahí dieron origen al sicariato. Con mucha facilidad y ligereza asociamos pobreza e inseguridad como asociaciones perversas. No necesariamente la gente pobre es insegura o genera violencia. No necesariamente los lugares inseguros son lugares de pobreza. Y no necesariamente los lugares ricos y pudientes son lugares seguros. Hacemos asociaciones perversas en el lenguaje. Hemos legitimado la violencia desde los medios. Hemos legitimado el ataque a la democracia, porque cuando nosotros en los medios de comunicación decimos que Culiacán tiene estas cifras, que nos están matando, que hay feminicidio, que hay violencia, que hay agresión, inmediatamente estamos invitando a los gobiernos a que militaricen, a que cierren fronteras, a que pidan documentos, a que todos seamos sospechosos. Cuando yo estoy provocando en los medios, multiplicando la violencia, estoy instando a otra arma de doble filo, acabar con la democracia, invitar a gobiernos autoritarios, invitar a que nos cierren nuestras libertades, eviten que nuestros derechos humanos sean protegidos, porque en aras de defender a los ciudadanos, militarizamos, sojuzgamos, judicializamos, perseguimos, provocamos linchamientos, porque sentimos que es la mejor manera de protegernos. Legitimar el discurso del delito es acabar con la democracia. Generar estereotipos de inseguridad es a tratar mal a las clases, al género y a la edad. La percepción de inseguridad no construye ciudadanías de convivencia, sino habitantes del dolor. Finalmente, quisiera cerrar con estas sencillas percepciones de lo que construye la inseguridad en los medios. Y es que el crimen se ha hecho una excepción y pasó de ser una excepción a convertirse en un acontecimiento cotidiano. Eso es un tema triste. La información y la inseguridad que nos dan los medios de comunicación están moviendo las políticas públicas. Las políticas públicas de los alcaldes y gobernadores y de los legisladores en Sinaloa, Culiacán, en todo México y América Latina se mueven con las percepciones de inseguridad y terminan tomando medidas mucho más arbitrarias por informaciones de los medios de comunicación que por datos o hechos reales dados en el semáforo delictivo de la ciudad de Culiacán. El delito margina al otro, niega al otro, condena al otro. El delito obliga a algo peligroso que lo vivimos en Colombia, a autoprotegerse. Y como el Estado no nos puede proteger ni las Fuerzas Armadas, damos pie a que la inseguridad que se cuenta en los medios provoque las autodefensas, provoque la automatización, la estigmatización y la politización de la sociedad y la polarización del delito. Por supuesto, los medios de comunicación, en sus informaciones, el delito lo convierten en un hecho psicológico, psicologizan el delito, lo judicializan, algunos invitan a la rehabilitación social, otros a la persecución y a la condena, algunos, como pasa en Perú, al linchamiento, por ejemplo, y otros, como pasó en Colombia, a las autodefensas. Desen cuenta que un lenguaje equivocado en los medios de comunicación puede ir manejando el delito desde sus aspectos sociológicos, diciendo que es una sociedad enferma. Otras informaciones pueden conducir a entrar directamente en fenómenos de judicialización o militarización para evitar el delito. Otros hablan de rehabilitación social. Otros hablan de persecución a los criminales.
otros más radicales de linchamiento y otros de autodefensa. Nosotros lo que tenemos que hacer es procurar con nuestras informaciones de calidad situar el delito, situar el crimen en una perspectiva histórica y pedagógica para ser comprendido. De lo contrario, las informaciones siempre nos conducirán de manera replicada a provocar más miedo y mayor percepción de miedo. Dejo finalmente esta última frase de nuestro querido y premio Nobel compartido entre Colombia y México, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que nació y construyó gran parte de su obra aquí en Colombia y otra gran parte allí en México, probablemente se nos convierte en el referente más común y más grato que comparte hoy México y Colombia. Y esta frase creo que a todos nos vendría muy bien. Lo único que puede salvarnos, por supuesto, de la barbarie es construir una cultura de paz. Hasta ahí dejo. Muchas gracias. Le doy la palabra a Rosy, le doy la palabra a Javier y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Roveda. La verdad, como siempre, es un gusto escucharlo y que nos esté compartiendo sobre todo toda esta información. Aquí me gustaría mucho, entramos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer por chat, o si podemos abrir micrófonos también adelante. Salas, no sé si estamos por dos plataformas, por esta de Zoom y por Facebook Live a través de nuestra página de Construyendo Espacios para la Paz. No sé si hay alguna pregunta, José Manuel Salas, que le estén haciendo al doctor Roveda. Pues hasta ahorita no tenemos preguntas, algunos saludos desde Neiva, Colombia. Por acá por Facebook estamos esperando si alguien tiene alguna... Buenos días a todos. Sí. A ver, adelante, por favor. Buenos días a todos. Les habla Nora Novoa Vargas desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Un gran saludo al doctor Antonio Roveda. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos, doctor Antonio, concebir el concepto de la ciberciudadanía desde todo este trabajo que se está haciendo en la actualidad con los medios, todo este manejo mediático? ¿Cómo hablaríamos el concepto de ciberciudadanía? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestra querida amiga Nora Novoa y a Fernando, directivos de la UNAP en Colombia, allí en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, que corresponde para México más o menos como en el estado de Nariño, cuya capital es Pasto. Muchas gracias por la pregunta, Nora, para ti y para todos. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque hoy el tema de las ciudadanías son en plural. Hoy construir ciudadanías ya no es un tema solamente del ejercicio de la democracia, de elegir y ser elegido, como se entendía otrora, sino hoy las ciudadanías tienen que ver con niveles de participación. Las personas jóvenes hoy fundamentalmente son ciudadanos mucho más ligados al mundo digital, al mundo cibernético, y el concepto de ciudadanía hoy supera el ejercicio práctico de la mirada electoral y la mirada política. Hoy estamos hablando de ciudadanías a partir del consumo y a partir de los megaconsumos y de las participaciones directamente en la red. Por lo tanto, digamos, el concepto de ciudadano y consumidor se confunde, y consumidores digitales. Y hoy los mecanismos de participación son amplios y complejos. Por lo tanto, creo que hay una tarea muy interesante y la pregunta es muy interesante y muy compleja de responder porque es un asunto que está resolviendo el mundo hasta ahora. Cómo hablar de ciudadanías digitales, cómo se habla de ciudadanías desde la red, desde Internet, democracias digitales, cómo los niveles de participación nos han cambiado a partir del ejercicio de los medios. Hace una semana teníamos una conferencia, hoy hace 8 días casualmente hasta ahora estaba moderando yo una conferencia con un invitado desde Italia y teníamos más o menos 130 personas conectadas. Algunas estaban en Hong Kong, otras en Italia, en España, en Francia, en Dallas, también en México, en Chile, en Colombia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué fronteras estamos hablando?
estamos hablando de unas fronteras que se han perdido, estamos hablando realmente de unos límites que se han roto, y esas categorías de tiempo, cuerpo, espacio y movimiento, de las que hablaba Walter Ong, pues se volvieron deleznables. Por lo tanto, hoy hablamos de ciudadanías planetarias, de ciudadanías digitales, de proyectos planetarios, y por lo tanto no hay ningún acontecimiento hoy en el planeta que se suceda en ninguna comarca, en ningún pueblo, por pequeño que sea, que no esté entendido, comprendido o por lo menos enterado en el mundo. Por lo tanto, la pregunta de Nora, intento engancharla con la situación de Sinaloa y de Culiacán, y es que todo lo que sucede en Culiacán, con más o menos detalles, de manera versada o no versada, ilustrada o no ilustrada, nos llega por las redes. El dolor y la sangre de los muertos en Sinaloa y en Culiacán le llega a Bogotá. Los desaparecidos de los muertos, nuestros líderes sociales, llega esa información a Singapur. Los dolores de Malasia llegan a España, los dolores de España le llegan a Madagascar. Es decir, hoy estamos hablando de ciudadanías conectadas, y por lo tanto parece ser que hoy lo ciudadano está envuelto en un problema complejo, y es quién está conectado y quién no está conectado. Hoy podemos hablar de un mundo de conectados y de desconectados. Y podemos decir que una ciudadanía digital es aquella que puede acceder de manera libre, abierta, espontánea a la cultura mundo digital, y aquella que ya no puede ingresar al mundo de la cultura mundo digital, por supuesto, pareciera que resta potencialidades en las ciudadanías digitales y globales, y por lo menos se quedaría solamente en el ejercicio de la ciudadanía local. Muchas gracias por la pregunta, Nora. Gracias. Aquí América, que desea hacer una pregunta. Adelante, América. Si no, ingeniero Javier, si me está escuchando también, que quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy América Martínez. Estoy terminando una maestría en gestión y políticas públicas y tengo un programa en Facebook. Estoy muy de acuerdo con las cuestiones de cómo ahora el mundo ha cambiado en la cuestión de las comunicaciones y cómo generamos producto y contenidos de redes sociales. Mi pregunta es, ¿cómo logramos un contenido para promover la paz sin tener que tocar los temas de violencia y contenido resiliente? Es algo que me interesa mucho porque en mi programa vemos todo lo relacionado con los derechos humanos y de qué forma podemos orientar a la población para que tengan información de dónde deben asistir o cómo atender muchas problemáticas que tenemos desde una manera coloquial. ¿Cómo logramos ese contenido? América, tienes un nombre además muy cercano a todos nosotros. Tú nos convocas con ese nombre. Muchas gracias, América. Gracias por tu pregunta, muy oportuna y pertinente. Realmente yo no soy muy amigo de hacer manuales ni de hacer decálogos fijos. Digamos, cada periodista, cada comunicador, cada autor se inventa, digamos, un poco sus estrategias. Pero sí hay algunos comunes denominadores que vale la pena tener en cuenta, mi querida América, para poder producir discursos de paz, de resiliencia, de concordia y de convivencia en medio de la guerra y del conflicto. Lo primero es no hacer evidente mi protagonista al victimario. El victimario, dentro de las cosas que propone en su estrategia, es ser visible en los medios de comunicación para lograr su prometido de amedrentar y arrinconar. Quitémosle protagonismo al victimario, quitémosle protagonismo a la persona que agrede, que viola, que genera agresión pública, social. Hagamos la denuncia y la condena. Generemos, como segundo, voz a los que no han tenido voz. Creo que los medios de comunicación tienen que entregarle la voz a las víctimas, no al victimario. Tercero, evitemos que la sangre, el dolor, las cifras sin explicación, sin pedagogía y sin contexto sean la primicia en los medios de comunicación. Construyamos discursos de paz para dar explicaciones de la violencia. La violencia tiene una raíz y tiene una explicación, y la gente necesita conocerla y saberla para poder resolverla. Sugiero algo muy elemental, mi querida América.
Desmontemos los discursos agresivos, los términos, la semántica de la agresión en los medios. No trabajes con supuestos. No digas que él es se le ha dado de baja, por ejemplo. Ese es un término que ustedes emplean y nosotros empleamos. Es un término eminentemente de guerra. Se le dio de baja. Empleamos términos militaristas. Parecemos que hacemos boletines para las Fuerzas Armadas más que periodismo. Revisemos nuestra semántica, nuestros discursos de la concordia. Hablemos en plural. Tratemos con delicadeza a la víctima. La víctima no quiere salir en el medio de comunicación y menos mostrando su dolor. Por lo tanto, tengamos un manejo adecuado. Y te invito a hacer un ejercicio que hicieron los medios de comunicación en Colombia en los momentos más crudos, que aún se sigue haciendo de alguna manera. Casi que ninguna noticia de violencia aparece hoy en los medios de comunicación en primera página en Colombia. Y cuando aparece algo de violencia, nunca va a color, va en páginas interiores. Y eso le quita protagonismo. Y con eso no quiero ocultar la realidad, América. No estoy negando la realidad. Lo que estoy contando es que fenomenológicamente uno construye la violencia desde el medio de comunicación. El muerto es uno y es un solo hecho. Pero cuando yo tomo 10 fotografías frente a un muerto, cuando yo hago que salga sangre en los medios, cuando yo genero violencia en el propio medio, hago una gran caja de resonancia y ese muerto parece todos los muertos de México y todos los muertos del mundo. Un muerto en una calle de Sinaloa, de Culiacán, multiplicado a color en primera página, se convierte en el gran muerto de México y todo el mundo se va a asustar. Evitemos convertir la violencia en el protagonista de la información. Demos explicaciones históricas, pedagógicas, hablemos de paz. Démosle la voz al otro. No volvamos protagonista al victimario, por favor. Y evitemos algo, finalmente, mi querida América, estigmatización. No estigmaticemos a nadie menos por su condición de clase, menos por su condición de género, ni por su condición de edad. Evitemos los estigmas en los medios y empezamos a construir un discurso de paz en medio de la guerra. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, doctor Roveda. América. Adelante, ingeniero Yausas. Sí, una pregunta para Antonio. Hace una década, si tú querías tener información y comunicarte, acudías o al programa de la noche de televisión o esperabas al día siguiente el periódico. Esto obviamente cambió con las redes. ¿Cómo hacer para que los líderes periodistas, los que investigan, los que solo publican lo que pueden demostrar, por decirlo así, en este mar de información que hoy tenemos? Hoy están las 24 horas las noticias, pero puede ser por mí que no sé de periodismo, puede ser por un joven, puede ser por alguien que no tenga el deseo más que de publicar algo. ¿Cómo puede competir el buen periodismo, el que quiere informarnos, contra todo este gran volumen que parece que avasalla las redes sociales? Hay veces que deseas salirte de Twitter, por ejemplo, porque, híjole, te ves hasta negativo todo esto que está pasando, ¿no? Pero a la vez lo necesitas porque ahí están los grandes periodistas en los que tú confías. ¿Cómo hacer? ¿Hay alguna estrategia para que estos periodistas serios, profesionales, no sean avasallados por esta ola de información? ¿Hay algo, Antonio? ¿O hay un escenario? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Javier. Te agradezco realmente tu pregunta, muy clara y muy oportuna, y además realmente muy actual y compleja, porque con esta exposición y explosión de redes sociales parece que todo el mundo se siente periodista, ¿no? Y todo el mundo puede decir cosas y todo el mundo puede opinar. Y yo no sé si ustedes vieron esa aterradora imagen, que quiero olvidarla en mi cabeza, de este hombre blanco, policía, asfixiando a este hombre en Minneapolis, en los Estados Unidos, frente a los ojos normales
desapercibidos sin problema de otros policías, y eso se convierte en un tema viral que tiene la maravilla de poder condenar, ¿no? De poder decir que hoy nada está oculto y saber exactamente quién es el asesino, quién es la persona que está alterando la norma, transgrediendo, agrediendo, matando. Digamos, tiene esa virtud. Pero también tiene el problema de que hemos vuelto el mundo un espectáculo, ¿no? La muerte se ha vuelto un espectáculo y desde la primera vez que transmitimos una guerra en vivo y en directo online, pareciera que la guerra vende mucho y la violencia se vuelve un espectáculo. Los periodistas hoy están en una encrucijada muy seria, mi querido Javier y amigos. Si todo el mundo puede publicar, si todo el mundo puede sacar en las redes videos, si todo el mundo en Twitter, en Facebook puede insultar como lo hacen nuestros políticos, todo el mundo puede hacer esto, ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están las facultades y las escuelas de periodismo? ¿Qué contar? ¿Qué decir frente a esta avalancha? Lo único que se puede hacer, Javier, es informar con calidad. Cuando uno aprende a informar con calidad, cuando uno empieza a contar con respeto, cuando uno empieza a manejar fuentes de información confiables, verídicas y oportunas, siempre tendrá lectores, siempre tendrá audiencias. Cuando uno maneja calidad informativa, la gente logra reconocerlo. Quiero contarte un hecho muy sencillo, Javier, y a todos ustedes. Hace muy poco, en una revista especializada de Colombia muy buena, la revista Semana, 2 periodistas se retiraron porque sintieron que no había libertad de prensa en ese medio. Estos periodistas son Daniel Samper-Ospina y Daniel Coronel. Este último probablemente el periodista investigativo más importante del país. Sin embargo, ellos han creado su propia columna y siguen manejando un nivel impecable en sus trabajos y de calidad periodística e informativa. Pues hoy tienen casi 3 veces más seguidores en un medio de comunicación independiente que en la revista que tenían antes, que era la revista Semana, que era impresa y empezó a ser digital. Por lo tanto, creo que la única manera para hacer hoy buen periodismo son 2 condiciones fundamentales. Primero, formarse. Yo no creo que un periodista que no esté formado pueda contar cosas sensatas. Necesitamos amoblar el cerebro. Necesitamos comunicadores y periodistas inteligentes, formados, actualizados, sensatos, sensibles, que sepan manejar las herramientas del periodismo, que sean equilibrados, objetivos, en lo posible imparciales, que estén bien documentados, que respeten a sus públicos, a sus audiencias y a sus lectores. Primera condición, formarse. Y segunda condición, ligar la ética con la calidad periodística y la calidad periodística con la ética. Por lo tanto, un buen lector, una buena audiencia, logra reconocer al periodista que es ético, que da calidad informativa y que está bien formado. Lo otro puede ser espectáculo y farándula y fácilmente se evapora. Nada se olvida más rápido que una información en los medios. Y si antes se olvidaba muy rápido en la prensa, hoy se olvida mucho más rápido si es Twitter y si es Facebook. Por lo tanto, lo único que podemos mantener es la calidad informativa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Javier. Aquí tenemos 2 preguntas más de Magali y Ana Laura. Magali, no sé si gustas hacerla tú personalmente o la leo. Pues si puedes, por favor, leerla. Y ahorita, Claro. doctor, mucho gusto en saludarlo y verlo. La verdad es un placer. La pregunta es, ¿qué programas o ideas de resiliencia podemos implementar para la comprensión de esta nueva normalidad, para que sea más pacífica e incluyente a pesar de los niveles de pobreza que están incrementando en México? Muy interesante. Un saludo muy especial a nuestra querida profesora Magali, quien tuvimos la dicha de tenerla aquí con sus estudiantes hace 1 año y medio, 2 años por aquí en Colombia, una experiencia muy interesante sobre constructores de paz. Muchas gracias por la pregunta, Magali. Realmente creo que hay muchos ejercicios reales y concretos de resiliencia. El concepto de resiliencia aparece realmente hace unos 25 o 30 años y muy ligado, en Colombia estuvo muy fuertemente ligado a los diálogos de paz y solo se hablaba de resiliencia, digamos, entre víctimas y victimarios. Hoy el concepto de resiliencia empieza a tomar latitudes muy importantes.
en las organizaciones, hay resiliencia organizacional, empresarial, resiliencia colectiva, pero nunca hemos oído de resiliencia en el periodismo, ni periodística, que es un término que acabo de mencionar. Yo creo que estamos todas las organizaciones, todos los colectivos sociales, la sociedad civil, la universidad, por supuesto, los medios de comunicación, a generar procesos de resiliencia. Los procesos de resiliencia tienen un principio básico en cualquier lugar del mundo: tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias, replanteándonos las anteriores circunstancias. Ese es el principio básico. La resiliencia en los momentos de conflicto, en los momentos de violencia para Colombia, significaron perdón, no olvido, perdón, por supuesto, y implicó de alguna manera justicia y reparación. Por supuesto, eso siempre tiene muchas versiones, ¿no? Hay personas que no les gusta la resiliencia. Inmediatamente en los momentos de conflicto lo que tienen que hacer es, y lo que buscan es retaliación. Un pueblo tiene que aprender a perdonarse y a reiniciar nuevamente. Si un pueblo no se puede perdonar, como lo hizo con mucho esfuerzo Sudáfrica, como lo está intentando hacer Colombia, no puede volver a su status quo de la normalidad, es decir, a la no agresión. Ningún pueblo, ni Sinaloa, ni México, ni Culiacán, quieren llegar a los niveles de violencia que tienen ahora. Tendrán que determinar algunas estrategias donde combinen procesos judiciales, por supuesto, procesos militares inevitablemente, pero ojalá que los procesos de reconciliación, de convivencia, de resiliencia, de paz y acuerdo puedan nacer de la sociedad civil, puedan levantarse, si me lo permites, Magali, decálogos de la resiliencia colectiva para que la gente pueda aprender a perdonar, a comprender y a poder llevar un curso más normal en su vida. A nadie le gusta que asesinen a nadie. A nadie le gusta sentirse víctima. A nadie le gusta ser agredido. Cuando eso sucede, tenemos que empezar a entender qué conduce y qué llevó a estos niveles de violencia y cómo podemos entenderla para poder llegar a acuerdos de paz. Recuerdo hace unos años que en México me decían que era necesario salir a las calles y necesario militarizar la ciudad para frenar la violencia. Yo les aseguro, mis queridos amigos de México, de Sinaloa y de Culiacán, y los amigos de Colombia que me están escuchando, que la militarización no generó la paz en Colombia. La paz no vino de la militarización de Colombia, vino de la presión social inteligente de la sociedad civil, de un pueblo cansado por la guerra, de un pueblo cansado del dolor y de la sangre, de un pueblo que llegó a poner 18.000 homicidios al año. 18.000 homicidios al año. Hoy México supera más de 24.000 al año. Y es un pueblo que tiene que tener sensibilidad. Invito entonces a Magali, a todas las personas que están trabajando por la paz, que se unan al colectivo de Construyendo Espacios para la Paz, porque es un movimiento social, libre, independiente, de ciudadanos inteligentes y sensibles que no quieren vivir en conflicto, que rechazan por principio la violencia, la agresión, el feminicidio, y que por lo tanto saben que la paz y vivir en paz es un derecho y es un deber, y condenan cualquier expresión de violencia. Los ejercicios de resiliencia implican, por supuesto, elaborar una serie de estrategias internas que van desde la comunicación, desde el periodismo, desde principios pedagógicos, principios psicológicos, sociológicos, para desarrollar las estrategias de adaptación de un pueblo a una nueva circunstancia, repensando, replanteando y reformulando las actuales circunstancias que los han llevado al conflicto. Entonces, yo creo que ese es un compromiso y por lo tanto, hoy hablemos también, mis queridos amigos, de un periodismo resiliente. Y le vamos a invitar a nuestra amiga América, que está trabajando en las redes, y a todos los periodistas que inauguren este concepto, ya que se habla de periodismo de guerra, periodismo de paz, periodismo medioambiental o periodismo deportivo. Creo que es el momento de hablar de un periodismo resiliente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me hizo recordar ahí con su respuesta cuando estuvimos, sobre todo lo del túnel de la memoria y tolerancia, donde se hablaba de los 5 genocidios documentados a nivel mundial,
y precisamente es lo principal que se ponía así con letras muy grandes, recuerdo en ese túnel, era el reconocimiento, el perdón, para poder reiniciar sobre todo una nueva vida y que no volvieran a cometer los mismos errores. Yo creo que eso es lo que podemos rescatar aquí precisamente, el reconocer cómo estamos, sobre todo con esta inseguridad en cualquier tema. Es lo principal, el que tengamos ese reconocimiento, perdonar para poder reiniciar, ¿sí? Sobre todo otra vida y no cometer los errores que se han cometido o que se siguen cometiendo. Entonces, eso nada más lo traigo porque me recordó mucho ese tema. Ana Laura aquí también nos hace una pregunta, nos dice, ¿qué percepción tiene de las manifestaciones que se están dando en la Ciudad de México y en otras ciudades y que dentro de la misma hasta robos a establecimientos se han estado propagando? ¿Están en lo correcto al hacer esto? Por supuesto, para Laura como para todos, solo aplaudo y valido las manifestaciones que invitan e invocan a la paz, a la defensa de los derechos humanos, a la protección del medio ambiente y aquellas causas, digamos, si ustedes me las permiten, nobles, que tienen que ver con la humanidad. No aplaudo ninguna manifestación, ni salidas a la calle de vandalismo, por supuesto, ni a tomarse los almacenes, ni a robar, ni nada de esto, pero muchas de ellas las entiendo, por supuesto. Entiendo que las circunstancias de pobreza de América Latina, de México, las circunstancias que actualmente vive el planeta con esta desaceleración económica y con este reverso que ha tenido el siglo XX, el siglo XXI, perdóname, y el año 2020 con esta pandemia, pues creo que en alguna medida son comprensibles. Sin embargo, quisiéramos que esta situación se fuera mejorando paulatinamente para que las manifestaciones en la calle estuvieran mucho más dedicadas a que México pueda superar sus condiciones de violencia. Todos vemos con tristeza que si bien nos celebramos la baja de los índices de homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar en general que nos presentan Rosy en el semáforo delictivo, todos sabemos que los índices de violencia de México y de otros países centroamericanos, incluido de Colombia, siguen siendo muy altos. Son cifras que nos avergüenzan y que no nos generan, digamos, ninguna simpatía. Por lo tanto, aplaudo las manifestaciones que reclamemos nuestros derechos humanos, aplaudo las manifestaciones en donde frenamos directamente la agresión a nuestras mujeres. Los niveles de violencia contra la mujer en América Latina son abismales, asombrosos, tenebrosos y vergonzosos. Eso tenemos que manifestarnos y tenemos que evitarlos. Si las manifestaciones generan conciencia para que los gobiernos y para que los hombres dejen de agredir a sus parejas y a sus mujeres, tenemos que salir a manifestarnos. Si nuestras manifestaciones van a frenar los feminicidios y la violencia, los secuestros, los asesinatos en México y en el mundo, salimos a manifestarnos. Si las manifestaciones van a frenar el calentamiento global, saldremos a manifestarnos. Pero si la manifestación es aprovecharme de una coyuntura para ir en plan de vándalo y atacar establecimientos y otras personas, realmente ahí no lo aplaudo ni lo celebro. Creo en las manifestaciones que reclaman justicia social, equidad y bienestar para todos. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta también. Aquí desde Facebook nos están haciendo dos preguntas, se las leo. Nos dice Jesús Otañez, ¿qué mecanismos están utilizando para evitar la revictimización en los medios? Y Emma Zavala nos dice, ¿cómo se puede trabajar con la familia de un victimario que también son víctimas, esposos, hijos, por ejemplo? Muy buenas preguntas, muy interesantes. Y ojalá pues Rosy le puedas dar mis datos, mi correo a las personas que preguntan y les puedo mandar algunos ejercicios, algunos ejemplos y algunos links de instituciones en Colombia que trabajan pues la resiliencia y trabajan todo el tema contra víctimas. Hay asociaciones a favor de las víctimas en Colombia, hay de hecho una ley para las víctimas en Colombia. Aquí lo que hay que hacer periodísticamente y comunicativamente, además de todos los ejercicios políticos que hay que hacer, es donde la víctima tiene que aparecer en una condición, si ella lo considera anónimo, de anónimo, pero si considera que puede ser visible en el medio de comunicación,
lo hacemos con inmenso respeto. Pero la víctima tiene que entender que su situación no es una situación de condena, sino es una situación, digamos, histórica que debe ser trabajada y que debe ser trabajada y tratada de manera impecable. Yo le cuento a las personas que nos preguntan que tenía yo un programa en televisión en donde en algunas oportunidades tuvimos algunas víctimas del conflicto armado, y lo primero que hay que hacer es preguntarles si quieren exponerse al medio, si quieren que sus nombres aparezcan y si es necesario que sus casos sean explicados en su totalidad. Hay algunas que no tienen ningún interés, sino que quieren aparecer como anónimos, y hay otras que sí quieren hacer evidente y visible el tema para que esto no se vuelva a repetir. El trato a la víctima es un trato fundamentalmente ético y respetuoso, de profundo cuidado. Ninguna pregunta se le debe formular antes sin consulta previa. La víctima es una persona que ha sido vulnerada en sus derechos, ha sido una persona violentada, por lo tanto es muy sensible y muy fácilmente puede culpabilizar. El ejercicio de trabajar con una víctima en los medios de comunicación es un ejercicio muy impecable, de tratamiento absolutamente respetuoso, en donde se recupera la voz de ella fundamentalmente para ser visible y para que la situación no se repita o se exija justicia social. Pero no sale a la escena a provocar noticia, ni rating, ni a reiterar los detalles del asesinato, de la masacre, de la violencia o de la agresión. Por lo tanto, el ejercicio de la víctima en el medio es un ejercicio fundamentalmente pedagógico para la no repetición de las situaciones y para la explicación del acontecimiento. Pero no nos detenemos ni en los detalles, ni en las fotografías, ni en el hecho que le causa dolor. Una víctima es una persona que hay que tratar con inmenso respeto y con profundo cuidado, porque no solamente es víctima muchas veces de la agresión, sino es víctima del descuido del Estado. Es víctima por ambos lados. Por lo tanto, que no sea víctima también del medio de comunicación en su maltrato. Gracias, doctor. Y pues a todos por el tiempo del doctor Roveda, nada más me gustaría dar la palabra a Miguel Calderón, que quiere hacer una pregunta y para poder cerrar sobre todo esta charla. Adelante, Gracias, Miguel. Rosy. Buen día a todos. Gracias, doctor Roveda. Es una pequeña reflexión, una pregunta y una propuesta. La reflexión la ligo con algo que escribió Ryszard Kapuscinski, que dijo que para ser buen periodista antes hay que ser buena persona. Y yo imagino a esa generación de periodistas, de profesionales de los medios que cubrían en Colombia y siguen cubriendo aquí en México esos hechos violentos y le dan luz, le dan color, le dan escena, lo colocan pues arriba de cualquier otra novedad. Supongo que esos mismos periodistas que antes hacían periodismo de violencia, periodismo de guerra, hoy hacen, muchos de ellos, periodismo de paz. Me gustaría que nos platiques cómo fue esa transición. Un poco, me imagino como que Maluma deja el género del reggaetón y luego se va al bolero, al mariachi, ¿no? Un poco así, ¿no? Porque tenemos una vocación en la vida y quizás ellos mismos son los que siguen haciendo un periodismo de diferente manera. ¿Qué pasó? Esa sería la pregunta. Y la propuesta sería que si identificas en tu entorno, doctor, 2 o 3 de esos periodistas que puedan compartir con nosotros en Sinaloa, en Culiacán específicamente, con algunos periodistas que actualmente están teniendo protagonismo acá en Culiacán, que pudiéramos hacer ese enlace entre unos y otros. Adelante. De acuerdo. Miguel, muchísimas gracias. Un gusto verte y, por supuesto, saludarte. Y muchas gracias por tu pregunta. Me parece absolutamente pertinente. Y yo creo que no solamente para el ejercicio del periodismo hay que ser una buena persona, sino para cualquier ejercicio hay que ser un buen ser humano. Yo creo que, evidentemente, construyendo espacios para la paz, más que ingenieros, pedagogos, magíster, políticos, etcétera, yo lo que percibo ahí en ustedes son buenos seres humanos. Y yo creo en los buenos seres humanos. Son aquellos que transforman un país y pueden transformar un planeta. Y coincido plenamente contigo, como lo diría Kapuscinski, antes que ser un buen periodista con muy buenas herramientas técnicas, tecnológicas, con buenas herramientas semánticas, sin duda hay que ser una buena persona. ¿Cómo se intentó y cómo se fue haciendo en Colombia? En algunas de mis charlas en México les comenté que en Colombia se gestaron 2 movimientos muy interesantes, que eran Periodistas para la Paz y Medios para la Paz.
Los periodistas no sabían cómo trabajar el conflicto ni la guerra y caímos en la trampa que muchos periodistas en México han caído, y es que la guerra, el dolor, Pablo Escobar y el narcotráfico daban rating, daban noticia, y nos tenía tan arrinconada la violencia entre la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, un híbrido terrible, era una mezcla venenosa, incomprensible, y todos generaban rating. Pablo Escobar generaba rating cuando decía que pagaba $1 millón por la muerte de un policía. Los paramilitares generaban rating en la medida en que hacían masacres, los guerrilleros generaban rating cuando volaban oleoductos, todos nos generaban rating, y los periodistas durante mucho tiempo, de manera ilusa, torpe, inocente, como querramos llamarla, caímos en el juego de convertirnos en cajas de resonancia. Fuimos cajas de resonancia del conflicto armado, fuimos cajas de resonancia de los paramilitares, de la guerrilla y del narcotráfico. Pusimos los micrófonos, las cámaras, la fotografía, las audiencias a su exposición, les dimos protagonismo y empezaron a jugar a ser protagonistas. Hombres como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, Mancuso, los líderes de la guerrilla, todos empezaron a ocupar y a cooptar los medios de comunicación. Y cuando nos dimos cuenta, mi querido Miguel, las agendas informativas de Colombia estaban cooptadas por la guerra en un 80%. Y todo el mundo estaba arrinconado, asustado. Y nosotros, volviendo, como Maluma, como Shakira, como Michael Jackson, volviendo protagonistas a los gestores de la guerra. Mucho cuidado, México. No vuelvan protagonistas a ninguna persona que provoque violencia. No vuelvan protagonistas a ninguna persona que provoque masacres, secuestros, asesinatos. No vuelvan la guerra ni sus protagonistas como victimarios a los protagonistas de su propia agenda informativa. Eso fue lo primero que tuvimos que entender, Miguel, pero nos costó entenderlo casi una década. Casi una década, Miguel. Una década de dolor, de sangre, de padecimiento, de bombas, de asesinato a periodistas, lo que ustedes están viviendo. Lentamente fuimos entendiendo que la guerra no podía ser la agenda informativa única de Colombia, que Colombia había caído en la trampa del narcotráfico, de la guerrilla y de los paramilitares, y que habían adoptado su agenda informativa y que habían logrado su cometido. Además de 18.000 muertos al año, tenían arrinconados a 45 millones de habitantes en sus casas, muertos de terror, desquebrajados de dolor. Entonces, lo que hicimos fue darle un viraje a la agenda informativa. Empezamos a revisar semánticamente los discursos, dejamos de producir noticias a color de la guerra, dejamos de aparecer en primera página a los victimarios del conflicto y empezamos a pensar que el periodista era bueno, no solo por la calidad informativa, sino un ser humano que tiene sensibilidad frente al otro. Un ser humano que se conmueve y se conduele con el dolor del otro. Un ser humano que respeta al otro. Un ser humano que es decente en el manejo informativo. Por lo tanto, cuando el periodista empezó a ser también víctima de su propio invento, porque empezó a ser desaparecido, secuestrado o asesinado, empezó a darse cuenta que la mejor manera era cambiar la agenda informativa. Ojo, México, ¿cómo detener los asesinatos que la FLIP está marcando a los periodistas en México? Probablemente nosotros también seamos responsables de lo que nos pueda estar pasando. Démosle la vuelta a la agenda informativa. Seamos cuidadosos con la información sin ocultar la realidad. Y al darle la vuelta a la agenda informativa, donde le restamos protagonista al agresor, también nos estamos protegiendo a nosotros, cuidando la calidad de la agenda informativa y estamos de alguna manera generando esperanza y tranquilidad en el pueblo mexicano. Repito, no quiero cambiar la realidad, no quiero cambiar las cifras que nos cuenta Rosy ni que nos cuenta Javier. Fundamentalmente quiero decirles a los periodistas y comunicadores que la realidad se inventa también desde los medios de comunicación, que fenomenológicamente la realidad se construye, deconstruye y multiplica en una cámara, que la realidad logra transformarse a partir de una lente fotográfica, de un Twitter, de un Facebook, de un Instagram, de una página web, de las redes sociales. Por lo tanto, la multiplicación de la sangre, de la víctima, del victimario, del conflicto, el reincidir, el énfasis en la guerra, nos vuelve igual de guerreristas que el asesino. Entonces, nuestra primera estrategia, mi querido Miguel,
fue que también fuimos víctimas, que también nos tocó irnos del país como ahí por presiones del narcotráfico, que también recibimos bombas en el periódico El Espectador y que también nos mataron más de 150 periodistas al año que denunciaban. Nos tocó cambiar la agenda informativa, y cuando cambió la agenda informativa, cambió el motivo central de mi charla, la percepción de seguridad en un país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roveda. El compartirle a usted que les están mandando muchos saludos, felicitaciones, agradecimientos por esta charla. Le voy a leer dos porque son las únicas preguntas que ya quedan. Si tiene tiempo de contestarlas, si no, también estamos compartiendo sus correos, tanto en Facebook como aquí por esta plataforma Zoom. Aquí ahorita lo vamos a compartir. Agradecerle, como siempre, el que nos esté compartiendo toda esta información. Oralia Salazar nos pregunta qué factores protectores y factores de riesgo se deben tomar en cuenta para fomentar la paz. Y Javier Zapata nos pregunta cómo se pueden crear discursos éticos para identificar los intereses e intenciones de la información que emiten los medios de comunicación. Bueno, pues muchas gracias, y me quedó faltando parte de la respuesta a Miguel, y es frente a la propuesta. Miguel, quisiera solamente decirte que pues yo insisto, Miguel, y aprovechemos que esté Magali, que hay profesores del TEC, insisto que la única manera es que formemos periodistas, y que formemos buenos periodistas y formemos audiencias críticas. Yo creo que Construyendo Espacios para la Paz tiene dos labores importantes, como las ha venido haciendo. Unos muy buenos diplomados de formación de periodistas, de talleres para periodistas, y algo también interesante que se denominan observatorios de medios para la formación de audiencias críticas. Yo creo que es importante que ustedes también tengan audiencias críticas, audiencias que le exijan a los medios calidad informativa. La creación de observatorios para trabajar con audiencias críticas también le sirvió muchísimo a Colombia, porque las audiencias empezaron a exigir calidad y hubo movimientos de audiencias críticas muy importantes. Colombia fue el primer país en América Latina que, a manera de los países escandinavos, montó masivamente el ombudsman, el defensor del televidente, de la audiencia en radio, prensa, televisión. Yo mismo fui defensor del televidente, y tener defensores del televidente, tener observatorios de medios, tener observatorios que forman y regulan la calidad informativa sirve mucho. Más allá de seguir insistiendo en los temas de violencia, busquemos estrategias para formar audiencias críticas en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestras amas de casa, en todas las audiencias que están desprotegidas frente a tanta información que nos puede llegar y que no sabemos jerarquizar, ordenar y ser selectivos frente a ella. Digamos que esta sería un poco mi propuesta, apreciado Miguel. ¿De acuerdo? Y la pregunta frente a los riesgos y el tema ético es muy complicada, Todos los periodistas corremos riesgos. Es una carrera, es una profesión riesgosa en América Latina. No solo es la profesión más bella del mundo, como diría Gabo, sino para América Latina es, sin duda, sigue siendo una de las profesiones más riesgosas. Especialmente hoy para México, digamos que para Colombia hace un par de años ya no tenemos, esas amenazas y violencia directamente contra los medios y contra los periodistas, afortunadamente. México aún las tiene, Centroamérica tiene algunos de ellos, y ese es un tema que hay que cuidar juiciosamente. La mejor manera de contrarrestar los riesgos en el periodismo, para la persona que pregunta, pues es tener calidad informativa, no mintiendo, pero evitando la espectacularidad del conflicto armado. Si usted evita que el agresor sea el protagonista en su medio, disminuye la agresión frente a otros, deja de ser caja de resonancia y evita también el riesgo frente a usted mismo. No queremos que los periodistas jueguen en México a ser los valientes. Eso nos costó mucho en Colombia, mucha sangre. Hay informaciones que debe manejar solo el Estado, la policía o el ejército, y cuando uno las abre, evidentemente puede poner en riesgo no solo su vida, su familia, sino a una ciudad, y por lo tanto no es bueno hacerlo. Nosotros publicamos muchas informaciones que pusieron barrios enteros en amenaza y a periodistas en amenaza. En eso hay que ser muy cuidadoso, porque los violentos no se miden, ni se miden contra el periodista ni contra la comunidad, y menos contra el miedo. El paliativo para esto es el debate sobre lo ético. ¿Dónde está la ética?, preguntaba la otra persona.
¿Qué hacemos con los valores y los principios éticos? Yo creo que una persona que es sensible, una persona que es decente en el manejo de la información, que reconoce el dolor de la víctima, de la persona agredida, tiene un principio ético. La ética no es un galimatías, no es una entelequia en el aire. La ética es fácil a la larga de aplicar y significa equilibrio informativo. Jamás sea desequilibrado en su información. Jamás le corte la voz a quien tiene derecho a hablar. Y jamás trabaje a partir de intereses. Yo sé que es muy difícil y pareciera hipotético lo que estoy diciendo, pero ya sabemos que hay periodistas que pueden trabajar sin recibir presiones ni del gobierno, ni de sus gobiernos locales ni nacionales, ni del Estado, ni los estados, ni de la República, ni de otros empresarios. No deje que las presiones transgredan la calidad informativa. Maneja la información con calidad, con respeto y con un principio constitucional básico: equilibrio informativo. Y el equilibrio informativo significa que en las mismas condiciones, derechos y deberes, y en el mismo tiempo tienen que salir publicadas las voces. Y la última recomendación: por favor, sea equilibrado en el manejo de las fuentes. La primera característica del ejercicio de la violencia en los medios es que los medios se vuelven solo los transmisores de los boletines informativos de las Fuerzas Armadas o de una de las partes del conflicto. Cuando usted diversifica las fuentes, genera equilibrio informativo. Y evite que la violencia sea el foco de su noticia. Muchas gracias, doctor Roveda. Pues con esto concluimos sobre todo este informe de Paz de Culiacán, esta charla con el doctor Antonio Roveda. Les agradecemos infinitamente a todos los que se conectaron con nosotros, tanto por esta plataforma de Zoom como de Facebook Live. Gracias. Nos vemos el próximo mes, la segunda semana del próximo mes. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema de desaparecidos. Tendremos a unos invitados, sobre todo con nosotros, que nos estén compartiendo este tema, compartiendo datos. Yo creo que también es un tema que ya teníamos un tiempo que queríamos plantearlo. Pues el próximo mes lo vamos a tener aquí con estos invitados. A través de nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo la invitación, quiénes son, horario y todos los datos correspondientes. Y en esta ocasión, pues nada más no me resta que agradecerle y mandarle un abrazo, doctor Roveda. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerte a ti, Rosy, agradecerle a Javier, a Miguel, a Juan Pablo, a todos los que hicieron posible este encuentro entre México y Colombia y seguramente otras latitudes. Un abrazo muy especial para todos nuestros amigos de Colombia, que como todos los colombianos queremos profunda y entrañablemente a México. Y un abrazo a todos los mexicanos y especialmente decirles lo siguiente: soy yo quien tengo que agradecerles a ustedes su valentía, aplaudir sus esfuerzos, reconocer su trabajo, porque en medio de situaciones tan adversas y complejas, ustedes persisten en construir la paz. Este es un sueño y un valor que merecen los mexicanos, que merecen los sinaloenses y que merece Culiacán. No desistan en su tarea. Yo sé que desde la perspectiva política, Miguel, desde la perspectiva de Javier, desde la perspectiva de Rosy y de todos, hacen un trabajo importante. No pongan en riesgo sus vidas, pero no dejen de hablar de paz. La paz es necesaria, es un derecho, es un deber y hay que cuidarla y conservarla. México no está atado a vivir siempre a contar sus muertos. México tiene que seguir contando las flores que nos ha entregado América Latina. Felicitaciones y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo. Gracias para todos. Muchas gracias. Un placer como siempre. Abrazos a la familia. Muchas gracias. Abrazos a todos. Bye. Gracias.